Yo he elaborado mi presentación en torno a un álbum híbrido que de alguna manera recoge varios de los conceptos que se han ido diciendo en las diferentes ponencias. La mujer de la guarda, en primer lugar, me gustaría destacar que recibió el premio New Horizons en los premios Polonia Ragazzi Awards de 2017 y digo álbum ilustrado con cierta duda porque es un libro que es híbrido en muchos sentidos. Por un lado, porque es una narración que tiene dentro otra narración, porque la imagen, el peso que tiene la imagen en relación con la palabra aparece hibridado de una manera diferente al concepto tradicional que tenemos de álbum ilustrado y además paralelamente fue el libro, creo que inauguró la colección Frontera Ilustrada que esta mañana ha estado comentando mi compañero Fran. Entonces he seleccionado este volumen, pues entre otras cosas por todos estos motivos. Además hay una justificación complementaria. La obra La mujer de la guarda, la autora es Sara Bernal y la ilustradora es Alejandra Costa, de alguna manera justifica esa necesidad de incorporar referentes femeninos en el currículum de secundaria. La profesora López Navaja o Hernández Quintana han puesto de manifiesto en sus estudios en diversas ocasiones la invisibilidad de autoras, la baja representación de las mujeres, tanto como creadoras como personajes principales, y la necesidad de poner de manifiesto esta presencia. Asimismo, no podía ser de otra manera, otro de los elementos centrales es la necesidad de esa perspectiva transatlántica que varios de mis compañeros ya han comentado y también Suárez y Bermúdez estudian, esa necesidad de ampliar ese canon escolar con una literatura hispanoamericana que ofrezca una visión panhispánica y transatlántica de la educación literaria. Pero nunca vamos a poder perder de vista el elemento de la educación literaria como una experiencia estética y transformadora, como dice San Juan. Esta obra, La mujer de la guarda, es una obra bella, es una obra hermosa, es una obra que de alguna manera nos mueve cuando la leemos, no nos deja sin palabras, ¿no? Es la historia de un duelo familiar narrado por la voz de una niña. Ahora, a continuación, explicaré un poquito más. Además, asimismo, ese concepto que estaba diciendo, ¿no?, de artefacto cultural, como ponen de manifiesto Senís o Tabernero, el libro álbum cobra una unidad de sentido entre texto, imagen y paratexto. Yo no sé si podréis apreciar la belleza de las imágenes de Alejandra Acosta, que es algo que, deja de alguna manera omnibulado, ¿no?, que deja suspendido en una especie de atmósfera onírica. Asimismo, tiene que ver con esa construcción multimodal que creo que ha comentado también Mario Aznar y explican Cañamares y Moya Guijarro o Martínez Carratala, Miras y Rovira, que son mis compañeros, como la construcción multimodal tiene que ver con ampliar la perspectiva de lo exclusivamente literario. Y en ese sentido, los álbumes ilustrados son una herramienta imprescindible. Centrándonos ahora mismo en la obra, el personaje central es una niña, es la hija mayor, que utiliza los relatos para acompañar a sus hermanos y sobrellevar el duelo y acompañarles a ellos a sobrellevar el duelo. No se ve claro quién es el narrador al final del libro. Cuando lo terminas de leer, desde mi punto de vista, tienes que volver al principio para entender quién fue ella la que te contó. Y eso va a ser uno de los elementos que vamos a intentar llevar a las aulas de secundaria.
Asimismo, como decía antes, es importante el elemento del duelo colectivo. Hay una pérdida compartida, el fallecimiento de una madre, y es esa niña la que de alguna manera actúa como elemento de sostén, tanto para los hermanos mellizos como incluso para el padre. Pero aparece un elemento que a mí me parece imprescindible. Para todas las edades, pero quizá en secundaria es también un elemento clave. La literatura como un acompañamiento simbólico para transitar zonas incómodas, espacios duros, emocionales y complejos. En esa obra aparece un padre que prácticamente está ausente, es más casi como un deseo de que aparezca, ¿no? Y esa niña que es una cuidadora precoz, pero también está la mujer de la guarda. La mujer de la guarda es una figura simbólica, femenina, que una vez que terminamos de leer la obra, sabemos que la autora tomó de una cultura, de la cultura tibetana. Entonces, de alguna manera, trasciende lo hispanoamericano, quizá, para convertirse en un elemento más universal. Esa figura simbólica femenina que cura al que está enfermo y se acerca a la muerte. Además, bueno, la presentación he intentado hacerla también en azul y blanco porque toda la obra, pero también esos relatos dentro de la propia historia aparecen en ese azul. Ese azul que, bueno, de alguna manera simboliza ese elemento onírico que estábamos comentando antes, pero también cierta frialdad y cierto dolor, un dolor que atraviesa, un dolor frío, ¿no? El dolor frío de la muerte. Esa atmósfera poética y onírica la encontramos a lo largo de toda la obra. En cuanto a esa condición fronteriza que comentaba al principio, me parece interesante, por un lado, porque está entre el cuento, el álbum ilustrado y la poesía, quizá, por esa carga simbólica, esos silencios. Desde mi punto de vista, la poesía, sobre todo, se caracteriza por el silencio, y en esta obra el silencio es importante. Y es una obra liminal también para la adolescencia como una etapa de tránsito entre la infancia y la edad adulta, y el duelo también como algo liminal entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, he planteado una situación de aprendizaje para alumnos de tercero o cuarto de la ESO, basándonos pues en el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la tertulia dialógica, digamos, en metodologías actualmente son muy frecuentes, pero responden a una manera de acercarnos también tangencialmente, también liminalmente a la obra, para ofrecer un canon inclusivo donde la emoción tiene un peso específico y el peso tanto de lo femenino como de la perspectiva transatlántica son vertebrales. Comenzaré por un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer en las aulas, que es el recuerdo que de George Perle, y crear un cadáver exquisito entre todos. Ese recuerdo que va a ser un punto para encontrar ese narrar para recordar, porque cuando estamos recordando también nos estamos contando a nosotros. Y luego el álbum yo creo que se debe leer en el aula. Muchas de las obras pensamos que en secundaria ya la gente es mucho más independiente, pero ese acompañamiento, y más cuando vamos a abordar cuestiones como el duelo, como la muerte, como la pérdida, es interesante poder hacerlos en las aulas. La tertulia dialógica es otra metodología que va a ser importante para que cada alumno rescate aquellos fragmentos que considera que son importantes para él mismo. De esta manera ofreceremos la literatura, plantearemos esta obra como un espacio para hablar también de nuestra emoción.
una de las actividades clave que he pensado va a ser el análisis de los elementos visuales, de esa narrativa visual que se ubica al principio y al final de la obra. ¿Qué nos quiere decir Alejandra Costa? Acompaña el relato de Sara Bertrand, lo pone en duda, hay una narración paralela y lo haremos a través de una técnica cooperativa que también funciona muy bien en secundaria, que es el 1-2-4, y plantea una reflexión progresiva para una puesta en común, para que al final tengamos todos un análisis global. Asimismo, es necesario abordar el elemento intercultural, tanto por esa figura tibetana que comentábamos antes, como viendo cómo es la presencia de la muerte y del duelo en diferentes culturas, cómo se vive en determinados países de Latinoamérica, cómo lo vivimos aquí, cómo se puede vivir en otros lugares del mundo, cómo afrontamos nosotros el propio duelo, cómo se acompaña el duelo. Al final, la idea es crear un álbum colectivo donde ellos mismos, los adolescentes, van a tener que aprender a narrar para recordar eso que echan de menos, enfrentarse a un duelo. El duelo puede ser una pérdida de muchos tipos, una pérdida simbólica, una pérdida material, una pérdida humana, y se recogerá todo en un álbum colectivo para toda la clase. Bueno, al final la idea es trabajar la inclusión de autoras que muchas veces no aparecen, están infrarrepresentadas en los currículos de secundaria, incluir esa perspectiva transatlántica que ya hemos visto en múltiples ocasiones, que también es un vacío en muchas ocasiones en los currículos de secundaria, y afrontar la literatura como una experiencia transformadora. En este texto, que es un texto frontera, que dialoga con la adolescencia, la poesía, la narración y la ilustración.